Nos toca hoy hablar de medio ambiente, hablar de la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo Insular de La Palma, que en esa labor que le corresponde del cuidado, de la regulación del cuidado de nuestro entorno, pues en los últimos días, en las últimas semanas ha emprendido una serie de trabajos en este sentido, como puede ser la recuperación del entorno de la montaña de La Laguna, que después de la erupción volcánica pues se ha convertido en un punto clave de observación de ese valle de Aridane, de ese río de coladas que nos dejó el volcán de Cumbre Vieja también. Un trabajo que tiene que ver con la regulación del uso de los senderos para también esa protección de ese entorno y otras cuestiones en las que vamos trabajando poco a poco, y vamos a hablar de todo esto con María Rodríguez, consejera de Medio Ambiente del Cabildo Insular de La Palma. María, muy buenos días. Muy buenos días, Albe. Buenos días también a todos los oyentes. Muy bien, ¿Qué tal, gracias. consejera? ¿Cómo estamos? Bien. Bien, con muchísimo trabajo a tope, pero yo creo que igual que todos los compañeros. Bueno, lo importante es no perder las ganas, ¿no? Consejera, y centrarnos en todo este trabajo que bueno, que al final esa erupción volcánica, como hemos dicho, bueno, indudablemente ha afectado a nuestro entorno y por ello, pues también al trabajo, ¿no?, que hacemos desde Medio Ambiente. Uno de ellos ahora centrados en recuperar el entorno de esa montaña de La Laguna. Consejera, ¿por qué hemos emprendido este trabajo y qué va a suponer? Sí, el mirador no, en la montaña de La Laguna está dentro de los volcanes de Valle de Aridane. Sabemos que el Cabildo lleva años trabajando en las normas de uso de estos conos volcánicos, y ahora, después de la erupción volcánica y también durante la erupción volcánica, la montaña de La Laguna se convirtió en un punto de observación y de seguimiento de la erupción volcánica, primeramente por la parte científica que hacían. Lo utilizaban como punto de observación, y después a seguir utilizando por las personas, tanto de nuestra isla de La Palma como muchas personas que se acercan hasta el lugar para ver esas coladas o cómo ha quedado el territorio después de la erupción volcánica. Entonces tenemos dos aspectos allí a desarrollar. Primero, rehabilitar y restaurar la montaña de La Laguna, porque tiene un cierto nivel de degradación. Tenemos que recuperar, intentar naturalizar el cono volcánico, lo que es la montaña de La Laguna, desdibujar muchos senderos que se han creado por no haber un sendero principal bien marcado, bien definido. Lo que necesitamos ahora es naturalizar el entorno, restaurarlo, crear un sendero y un acceso controlado, regulado, que sea seguro también para las personas que hasta allí se dirigen, y después aprovechar esa naturalización, esa restauración, para que de una forma ordenada la gente pueda subir y pueda seguir observando, evidentemente, las vistas del cono volcánico, del nuevo volcán, las coladas, pero también desde allí hay unas vistas espectaculares de la vertiente esta de la isla de La Palma. Entonces, dentro del plan de sostenibilidad turístico de la isla de La Palma, recordemos que hace 2 años firmábamos con el Ministerio un convenio donde destinaban a La Palma 2,5 millones de euros, donde el Gobierno de Canarias también hace una aportación y el propio Cabildo hace una aportación para líneas de acción que estén enmarcadas en el turismo y la sostenibilidad. Entonces, valorado después de la erupción volcánica, porque esas acciones del plan de sostenibilidad le hemos tenido que dar una vuelta, por eso ese retraso, porque las prioridades después de la erupción volcánica cambiaron evidentemente, y se consideró que restaurar la montaña de La Laguna cumplía las dos acciones, cumplía el propósito de este plan de sostenibilidad, que es la naturalización, la restauración de una zona protegida, y después también darle el uso turístico, por así llamarlo, del entorno, y por eso se encargó la redacción del proyecto técnico para restaurarlo, y nada, en breve ya lo tendremos y esperamos poder encargar la obra pues lo antes posible para seguir avanzando en todos estos proyectos que tenemos en marcha. Esa degradación del espacio, consejera, se ha observado sobre todo después de la erupción volcánica, no venía de antes, sino de ese uso que se ha convertido en uno de los grandes puntos, ¿no?, de observación. Hemos visto muchas imágenes de medios de comunicación, de científicos, etcétera, que allí se reunían en esa montaña de La Laguna. Incluso alguna vez se tuvo que restringir el acceso por la presencia de gases, etcétera, y por el peligro que podría conllevar, pero bueno, ¿ha venido a raíz de ahí esa degradación o ya la veníamos? No, tristemente ya se lleva varios años con una degradación del entorno. Es verdad que ahora se ha acelerado un poco más, y esto ha dado pie
a que nos enfoquemos directamente aquí, pero no es solo a consecuencia de la erupción volcánica. Evidentemente, sí es verdad que ha aumentado el número de visitas y de acceso a vehículos que no está autorizado después de la erupción volcánica, pero no ha sido el culpable de la degradación, sino desde hace muchos años ya tiene una considerable degradación y bueno, es un espacio que tenemos que proteger, que tenemos que restaurar, y si podemos utilizar un espacio para restaurarlo, para aprovechar su belleza natural y después nos sirve como atractivo turístico, pues bueno, son de los enfoques que consideramos necesarios. Después podríamos hablar de un mirador, ¿no?, en la montaña de la Laguna, consejera. Sí, al final la cima de esta montaña pues nos da, como decía, esas vistas al Valle de Aridane y a toda la vertiente de la isla, y es un mirador natural que tenemos que, como decía antes, adaptarlo para que las personas lo puedan hacer y puedan estar allí disfrutando evidentemente del paisaje, pues de una forma lo más confortable posible. Estamos trabajando también en esa normativa del uso de los senderos, consejera, también por ese aumento del uso de los mismos, ¿no? Con el mismo fin, la conservación de ese entorno. ¿Cuáles son las acciones que estamos realizando en este sentido? Sí, estamos trabajando, llevamos ya el último año trabajando en varias estrategias de educación ambiental. Hemos anunciado varios proyectos que tenemos en marcha. Hemos desarrollado la estrategia de regulación del uso público de los espacios naturales protegidos de la isla, y dentro de ellos se encuentran los senderos, por ejemplo, o el acceso a varias zonas protegidas en nuestra isla de La Palma. Y con la creciente actividad que se desarrolla en los espacios naturales y también en los senderos, consideramos que es importante regular y tener unas directrices de qué es lo que se puede hacer en cada uno de ellos e intentar buscar la compatibilidad de las actividades que realizamos. Y me refiero con esto a que la isla tiene, por ejemplo, 1000 kilómetros de senderos, donde en la isla solo hay 7 senderos para bicicletas, y que hay un sector que está demandando tener más espacios para poder realizar esta actividad. Consideramos que todos podemos convivir en este territorio y es importante marcar unas directrices de qué acciones se pueden hacer en qué determinados sitios, porque tenemos evidentemente que ajustarnos a las normativas de cada uno de los espacios. Entonces estamos ahora en contacto para trabajar de forma conjunta y participativa, porque yo creo que los documentos, cuanto más participados y la gente de diferentes aspectos aportan su visión del problema y ayudan a buscar la solución, será un documento muchísimo más enriquecedor, ¿no? Muchísimo más rico. Entonces estamos reuniéndonos con los sectores. Ya hemos empezado, todavía nos falta gran parte de los sectores también de actividad económica y turística que realizan muchas de esas actividades, para poner sobre la mesa cuáles son sus necesidades, sus inquietudes, y que al final salga un documento donde todos tengamos claro qué es lo que podemos hacer, cómo lo podemos hacer, y si se llega al caso, plantear un cambio normativo, que es una cuestión muy difícil, no depende del Cabildo, sino del Gobierno de Canarias, donde se pueden realizar algunas actividades en aquellos espacios donde pudiesen ser autorizables. Entonces, bueno, estamos trabajando en eso que yo creo que es muy importante, y como digo, a través de la participación del sector, que yo creo que puede ser un garante del éxito de estas directrices de uso del uso público de los espacios. Y consejera, ¿desde cuándo hemos observado ese aumento del uso de los espacios naturales? Que creo que es una muy buena noticia. Para eso están, ¿no? Para disfrutarlos, por supuesto, de una forma regulada, controlada, para favorecer esa conservación. Pero ¿desde cuándo aproximadamente estamos observando ese aumento en el uso de esos espacios naturales? Bueno, siempre la isla se ha caracterizado por tener esa red de senderos muy utilizada, muy afamada, que nos representa como isla, pero después del COVID hemos visto cómo los espacios naturales, cómo las personas tienen la necesidad de salir más a estar en contacto con la naturaleza, con el aire libre, a utilizar las áreas recreativas, por ejemplo, que están dentro, por ejemplo, el refugio del Pilar ha tenido un aumento de personas que allí lo visitan, igual que otros centros de la isla de La Palma. Hay una creciente actividad deportiva. Vemos como casi semanalmente tenemos pruebas deportivas de muchísimos ámbitos, y vemos cómo la gente responde muy bien a esas actividades. Por eso digo
que todas las personas o todas las entidades que participan de estas actividades, y también hablo de los ayuntamientos, que serán los próximos con los que nos vayamos a reunir, necesitamos regular todo lo que está sucediendo, porque muchas veces cuando van a realizar una prueba deportiva se encuentran muchos ayuntamientos muchos organizadores con que hay zonas donde la norma directamente prohíbe la realización de la actividad. Entonces por eso es muy importante tener claro qué es lo que se puede hacer, ayudar a poder realizar la actividad, pero también enfocados en el ámbito de la conservación. Evidentemente no nos podemos saltar la normativa. Como administración tenemos el deber a proteger nuestros espacios naturales, porque al final es la riqueza de nuestra isla, es de lo que vivimos, es lo que somos, pero también como ciudadanos tenemos el derecho a poder disfrutar de todos esos espacios. Entonces tenemos que buscar la convivencia entre conservar, preservar, pero también el disfrute y tener una experiencia de las actividades que hagamos fructíferas, ¿no? Que para la persona. Entonces en eso estamos, enfocados en eso estamos, porque evidentemente todos vamos localizando problemas y lo que queremos es enfocarnos en los problemas, pero sobre todo enfocarnos a cuáles son las soluciones, marcar una hoja de ruta. Sabemos que no es fácil y sabemos que esto no es de hoy para mañana, pero en algún momento hay que plasmarlo en un documento y fijarnos los objetivos para poder llegar a ellos. Consejera, me gustaría preguntarle, ya que estábamos hablando de todo esto, sobre precisamente ¿Dónde está el límite, ¿no? En esta cuestión? Porque precisamente esa conservación, ese cuidado de nuestro entorno ha llevado que este año, por ejemplo, la Transvulcania se ha visto limitada, ¿no? Precisamente por el impacto que puede suponer en el Parque Nacional, etcétera, el paso de esta prueba, pero antes ya pasaba, ¿no? Y llevaba tiempo pasando. ¿Cómo valora usted esta parte? Porque por una parte tenemos esa responsabilidad, ¿no? Ese deber de cuidar nuestro entorno, pero también tenemos el de conservar, ¿no? Esas grandes pruebas, ¿no? Que tenemos en la isla de La Palma, que ya estaban arraigadas aquí, como puede ser Transvulcania, y ahora vemos que se ha truncado un poco esa participación, porque se ha decidido desde Parque Nacional esta limitación. ¿Qué valoración hacemos de ello? Es un poco lo que hablaba justo antes. La administración tiene el deber y la obligación de proteger y preservar, porque evidentemente si no cuidamos lo que tenemos, en algún momento desaparecerá. Hay sitios muy sensibles, muy erosionables, y sitios donde directamente tenemos una normativa y tenemos que ajustarnos a esa normativa. Por eso decía lo de llegar a proponer algún tipo de cambio normativo donde algunas cuestiones puedan ser autorizables. No digo que permitidas, no digo una permisión libre, porque al final volvemos al inicio, volvemos a erosionar y volvemos a no proteger nuestra isla de La Palma. Evidentemente eso yo creo que no lo quiere absolutamente nadie, ¿no? Porque es algo que nos identifica como isla, nuestro territorio, nuestras características como territorio. Pero sí hay cuestiones que son muy limitantes, ¿no? También lo decía antes cuando hablaba de los ayuntamientos, que muchas veces algunos de los recorridos, algún tramo pasa por un espacio justo que la norma dice expresamente que está prohibido las pruebas deportivas organizadas, y eso condiciona mucho. Yo creo que si se hace de una forma responsable, donde todos seamos conscientes de lo que puede suceder si no nos ajustamos a unos condicionantes, evidentemente desaparecería el encanto, ¿no? o las características que han llevado a la protección de esos lugares. Por eso decía, un cambio normativo es muy complicado, pero sí que tenemos que intentar promover que en algunos aspectos puedan hacer algunas cosas autorizables de una forma muy excepcional. Para algunos entornos muy concretos es algo complicado, como digo, no depende del Cabildo de La Palma, sino depende de la Consejería de Gobierno de Canarias, pero por eso digo, identificamos los problemas, todos depende de la situación en la que nos movemos, nuestro ámbito de actuación, identificamos nuestros propios problemas, y todo eso tenemos que ponernos de forma conjunta en un documento, y por eso lo de las directrices y lo de la participación de las empresas o de los colectivos o de las administraciones es muy importante, ¿no? Las directrices que hablaban del uso público vienen a marcar qué es lo que podemos actualmente hacer, bien enfocada, bien organizada, y siguiente paso es dónde nos gustaría llegar
y hasta dónde se podría llegar, siendo conscientes evidentemente que la isla tenemos que protegerla y tenemos que preservarla. Yo creo que ese es nuestro principal baluarte y a partir de ahí empezar a trabajar. Ese gran reto que tenemos, que siempre tiene medio ambiente, ¿no, consejera? De encontrar ese equilibrio, ese punto en común entre la conservación y el desarrollo, el ocio, etcétera, que bueno, poco a poco trabajando en ello y esperemos que pronto lleguemos a todos esos puntos en común. María Rodríguez, consejera de Medio Ambiente, muchísimas gracias y mucho ánimo con el trabajo que tiene. Muchísimas gracias a ustedes y siempre a vuestra disposición. Buen día.